Ya estamos aquí, buenas noches, vamos con lo más importante que ha pasado este jueves 11 de abril y que igual quieren saber. Por ejemplo, estaremos con la doctora Cristina Valdiosera de la Universidad de Burgos, que recibirá una subvención ERC dotada con 2,5 millones de euros. Es una de las 14 ayudas concedidas por el Consejo Europeo de Investigación a científicos españoles. Con ese dinero tratará de arrojar luz durante los próximos 5 años sobre cómo se produjo el mestizaje en México. Estos 500 años de historia son como una cápsula de tiempo que actúa como un modelo perfecto para poder estudiar las interacciones humanas, las interacciones sociales, culturales y biológicas entre 3 poblaciones distintas. Hoy es el Día Mundial del Parkinson y les contaremos que los síntomas mejoran practicando tenis de mesa. Dan fe de ello los usuarios de la Asociación Parkinson Burgos, que han hecho de las palas sus mejores aliadas para hacer frente a esta enfermedad. Se estabiliza un poquito la enfermedad y yo me encuentro, aunque físicamente esto nos castiga bastante, yo la verdad que estoy contento y me encuentro bastante bien. Tras el hackeo del sistema de recarga de las tarjetas de autobús urbano, se ha decidido pedir a la empresa 10 nuevos lectores de tarjeta para instalar en edificios municipales como los centros cívicos. Y también otra máquina de recarga para el mini ayuntamiento de Gamonal. Por cierto, que a los usuarios de autobús que no pudieron recargar sus tarjetas por el hackeo y tuvieron que pagar el precio ordinario, se les da la opción de presentar una reclamación. Pueden proceder a reclamarlo en tal caso, presentar una instancia para la reclamación del billete, pero sí que indicar que, aunque los 2 primeros días tuvieron que pagar el importe completo, aquellos que no lo habían, en este caso, pues no habían recargado su tarjeta, decir que el resto de días sí que se ha bonificado porque en este caso era gratuito. Y hoy analiza en la actualidad Carlos Alonso de Linaje. Buenas noches, bienvenido. Buenas noches. A su lado Alberto Gómez de Barahona, ¿cómo estamos? Muy bien, buenas noches. ¿Os ha afectado a alguno de los dos de alguna manera este hackeo del sistema de recarga del bonobús, Alberto? No, la verdad que no lo utilizo porque voy siempre andando o en coche, pero no me ha afectado. Entonces a Carlos menos todavía, que también va andando como un correcaminos siempre de aquí para allá. Yo suelo ir andando, sí, siempre que puedo. Bueno, ¿qué os ha parecido? Bueno, algo que ya hemos ido contando todos estos días, ¿creéis que se ha actuado bien, con rapidez, celeridad, todo lo contrario? ¿Cómo lo habéis visto que sea desde fuera? Hombre, yo creo que las medidas que se han tomado han sido las correctas y nadie está libre en estos momentos de un hackeo. O sea, es casi pensar cuando ocurra que estemos preparados más que conseguir evitarlo, porque yo creo que actualmente es muy difícil estar libre de cualquier siniestro tecnológico. Bueno, no sé, cuanto más seguridad tengas, mejor. Sí, de hecho, hoy la ciberseguridad es una necesidad imperiosa. Las demandas de profesionales en torno a esta materia de ciberseguridad es cada vez mayor y los números de profesionales escasos porque cada vez hay más ataques. Y yo en este caso, analizándolo, yo creo que ha habido una capacidad de respuesta ágil, ¿no? Primero hay que fomentar las medidas preventivas, como también en salud y en otras muchas cosas, y una vez que ya ocurre el accidente, en este caso informático y que afecta a la seguridad, la redacción yo creo que ha sido ponderada y ágil, o sea que el ayuntamiento pues yo creo que ha actuado bien. De acuerdo, pues cambiamos de tema. Por cierto, esta tarde ha salido aprobada por unanimidad en el Pleno de la Asamblea de Madrid una proposición no de ley por la reapertura urgente de la línea ferroviaria Madrid-Aranda-Burgos. Es decir, Partido Popular, PSOE, Vox, Más Madrid han votado a favor. No sé si esto le hará cambiar de opinión a Óscar Puente, Alberto. Ya está en la Asamblea de Madrid, ven viable la línea, la reapertura. Bueno, cuanto menos le tiene que hacer reflexionar, ¿no? Porque yo las intervenciones que le he escuchado analiza en un lado simplemente los costes que tiene, todas las infraestructuras tienen coste, pero no analiza los beneficios que lleva, ¿no? Y los beneficios son muchísimos. Dota de nodo logístico a la capital industrial de Castilla y León, puede contribuir a reducir el tráfico por carretera, que es una de las lacras de nuestro sistema, puede contribuir a una mayor eficiencia ambiental, contamina mucho menos el tren que el camión y además ahorraría una distancia de aproximadamente 1 hora. Si esto lo vemos en términos incluso de conexión con Europa, porque no nos olvidemos que en el mundo de la economía hay muchos cambios.
Por ejemplo, México se está convirtiendo en la gran fábrica de Estados Unidos. Quizá Marruecos, si vemos las posiciones que están produciendo de inversión de empresas españolas en Marruecos, puede pasar algo parecido. Pues la conexión directa desde Algeciras hasta ya conectar con Francia y el resto de Centro Europa va por ahí, y ahorrar una hora estamos hablando mucho. Por lo tanto, los beneficios son muchísimos, los costes asumibles, porque si ponemos lo que costaría hacer la infraestructura sería mucho, con lo cual significa que tenemos también muchos recursos ociosos. Por lo tanto, yo creo que todo esto le puede hacer recapacitar al ministro. Confiemos en su capacidad, inteligencia y flexibilidad para que algo que yo creo que toda la sociedad demanda se pueda hacer realidad. Hombre, si se lo pides así, seguro que, vamos, volver a repensarlo. Lo cierto es que la Asamblea de Madrid es normal que haya votado de esta manera porque son también afectados, ¿no? Sí, pero yo soy mucho menos optimista que Alberto, y creo que esto es teatro. O sea, no cuesta nada, es gratis votar a favor, sería una necedad hacerlo en contra, y como se sabe que no tiene ningún tipo de eficacia ni resultado, pues no deja de ser un brindis al sol, como vemos otras muchas cosas que se hacen. Por eso se ha votado a favor en la Asamblea de Madrid. Si realmente hubiese voluntad, pues se harían otras cosas, más allá de levantar la mano. Entonces, eso es mi visión. Perfecto, pues vamos a otro asunto, porque la Universidad de Burgos da un salto cualitativo en su faceta investigadora después de que una de sus doctoras haya conseguido una ayuda ERC. Es la más prestigiosa de la Unión Europea. Y no solamente eso, Cristina Valdiosera recibirá esta subvención en su máxima categoría con una dotación de 2,5 millones de euros para investigar el proceso de mestizaje en México. Cristina Valdiosera, experta en ADN antiguo y miembro del equipo de Atapuerca, recibirá una ayuda ERC dotada con 2,5 millones de euros para tratar de responder a esta pregunta. ¿Cómo sucedió el mestizaje entre México y España? Un proceso que comenzó con el encuentro de Hernán Cortés y Moctezuma, pero que tiene muchas aristas por investigar. Es bastante más complejo de lo que hemos asumido durante los últimos 500 años. Fue el encuentro de dos culturas muy fuertes, y a esto habría que sumar la olvidada participación de una tercera cultura, la cultura africana, que venía asociada a las poblaciones europeas. El mestizaje va más allá de un simple proceso biológico. Un proceso reproductivo que estuvo marcado por fuertes desigualdades sociales y que se verían reflejadas en la contribución genética de cada una de estas poblaciones a las generaciones subsecuentes. Comienzan 5 años de trabajo a cargo de un equipo multidisciplinar con 5 investigadores de México y España que unirá las ciencias y las humanidades. Vamos a utilizar técnicas arqueológicas, antropológicas, bioquímicas y moleculares para estudiar aspectos sociales, culturales y biológicos. El Consejo Europeo de Investigación ha concedido 255 ayudas ERC, 14 para proyectos españoles, entre ellos este de la Universidad de Burgos. Pues enhorabuena, Cristina Valdiosera, y aprovechamos este momento para hablar de la importancia, Alberto, de la investigación en el ámbito universitario. Sí, bueno, yo creo que la universidad hace principalmente 3 cuestiones, ¿no? Una, la docencia, que es la transmisión del conocimiento a los alumnos para que puedan formarse y luego entrar en el mundo productivo. La investigación, que en definitiva es abrir nuevas vías de conocimiento a partir de lo que se sabe y de la experimentación y de la experiencia, y la transferencia, una vez que se investiga, luego ver cómo se le da forma para que vuelva a la sociedad y al tejido productivo, ¿no? Y bueno, es una gran noticia, ¿no? Porque significa que una investigadora, pero también indica muchas cosas. Indica que una investigadora ha obtenido una de las becas más importantes que tenemos en estos momentos. Significa que el equipo de Atapuerca está haciendo una labor, porque se integra en el equipo, importante. Significa que la Universidad de Burgos está cuidando la investigación, porque si no recuerdo mal, y lo hablábamos antes, me parece que es una investigadora que hemos hecho un proceso de atracción de talento que ha venido a Burgos precisamente con una beca Marie Curie, y en consecuencia pues yo creo que es una buena noticia, ¿no? Y que todas las universidades, pues yo creo que estamos muy en serio con el compromiso de la investigación, ¿no? Decía fuera de antena, pero lo puedo decir con toda tranquilidad, la Universidad de Isabel I, con solo 10 años,
es la universidad privada con mayor producción científica de Castilla y León, es por encima de otras que han muchos años, como el IE o como Pontificia Salamanca, etcétera. Por lo tanto, yo creo que este compromiso con la investigación de las universidades es clave, y prueba de ello que gran parte de la investigación en nuestro país, no sé si está en el 60 o el 70%, se hace en entornos universitarios. Carlos. Es muy importante. Yo no solo creo que por la investigación y por lo que se debe hacer, sino por estar ubicado dentro de esas 14 becas que han dado en España, que una de ellas se dé a la Universidad de Burgos, pensando que hay 71 universidades públicas, más luego todas las privadas, pues nos pone en el mapa. Es decir, tiene una trascendencia para la ciudad desde un punto de vista de posicionamiento como marca y como ciudad y como conocimiento, como generador de conocimiento muy importante, y yo creo que hay que valorarlo también. No solo la importancia que tiene para la investigación, sino la importancia que tiene para la ciudad en cuanto a la repercusión que tiene en todos los medios y en medios de conocimiento, como puede ser estos que han otorgado esta ayuda. Bien, pues proseguimos, porque en febrero la compraventa de viviendas se disparó aquí en Castilla y León. Se produjeron 2.800 operaciones. Esto es un 21% más que el año anterior y el mayor aumento desde enero de 2022. Lo que también sube es el precio del metro cuadrado, y también por encima de la media. Es decir, comprarse hoy una vivienda es casi un 9% más caro que el año pasado. Y precisamente hoy el presidente del Gobierno se ha reunido con el sector de la vivienda. Tendrán reuniones periódicas para mejorar la situación del mercado inmobiliario en nuestro país. Es un planteamiento que hemos conocido hoy en esa primera reunión que se ha producido hoy, con el objetivo de no tener tantos problemas de acceso a la vivienda. Alberto. Bueno, yo me muestro muy escéptico, ¿no? Porque yo creo que el problema de la vivienda es un problema estructural, y es un problema estructural porque tenemos una legislación urbanística, que es la que prepara o posibilita preparar los suelos para hacer el proceso de edificación, pues muy antigua y muy poco adaptada al tiempo que corre, ¿no? Los tiempos que esa legislación obliga para la promoción son muy largos, y esto también encarece. Ha habido cientos de propuestas, sobre todo en periodos electorales, de entradas masivas en la vivienda. Por otra parte, nos encontramos, se ha producido un encarecimiento de las materias primas, de ausencia de profesionales en el sector. Por lo tanto, concurren una serie de circunstancias que hay que tomar medidas con agilidad, con muchísima perspectiva, teniendo en cuenta todas las dificultades que hay, y es un tema que, por muchas medidas que se tomen, no se va a solucionar a corto plazo, pero que es urgente afrontar las medidas, por lo que digo. Tiene muchos elementos que lastran una solución rápida, como es desde la legislación urbanística, la promoción, la falta de profesionales, el encarecimiento de los precios, etcétera, etcétera. Hablas tú de medidas. El otro día se nos vendía lo de la supresión de la Golden Visa, es decir, dar un visado a esas personas en España, a esas personas que hagan una inversión mínimo de 500.000 euros en inmobiliario, como la panacea a la solución al problema, Carlos. Y lo cierto es que afecta a una parte residual del mercado inmobiliario español. Sobre todo, yo diría, de un mercado inmobiliario globalizado, porque salvo aquellos españoles que quieran comprar casas de más de medio millón de euros, que evidentemente se veían encarecidas porque venían otros capitales de otros sitios, y por lo tanto las casas de lujo evidentemente aumentaron su precio. Para el común de los mortales, desde luego, esto es insignificante, y para el mercado en su conjunto también es insignificante. Yo de todos modos creo que llevamos muchos años haciendo cosas mal, y en estos momentos estamos recogiendo los frutos de hacer cosas mal. Yo ya tengo una edad, y cuando compré la primera vivienda uno se podía endeudar por 10 años, entonces el precio de la vivienda podía ser la capitalización del 30 o el 40% de la renta familiar por 10 años. Se empeñaron en subir 20 o 25 años, y lo único que hicimos fue dar alas para que se encareciera el producto y el suelo, fundamentalmente. Por lo tanto, ahora no nos rasguemos las vestiduras cuando, bueno, y ya no digamos cuando a alguien se le ocurrió decir que las hipotecas se podían conceder a 75 años, como en el mercado británico, y heredar la hipoteca. Bueno, pues esto hubiese sido un tiro en el pie. Y ya digo, yo creo no solo está el tema de la legislación o el tema de la subida de las materias primas, sino que hay una coyuntura en el sector
que muchas veces no se ve, solo se ve el precio, pero hay muchas medidas que se pueden tomar desde aquellos que gobiernan, que pueden hacer que las familias, que esto que es una necesidad para todo el mundo, para todas las familias, se vea favorecida como se ha de ver y no como un mercado especulativo que además depende de otro. Da la sensación de que aquí nadie tiene culpa y la culpa es de los grandes tenedores, fundamentalmente de los bancos. Y yo creo que no es así, que hay muchas medidas que se han de tomar y no se tomaron en el pasado y no se están tomando en el presente. Sí, porque lo que se persigue con este tipo de encuentros es que se consiga que ningún español o española destine más del 30% de su renta en pagar un alquiler o una hipoteca. ¿Qué porcentaje de población en España están pudiendo cumplir eso? En estos momentos eso lo que pretende es tener unos titulares en la prensa, no pretende tener ninguna solución porque no se ha puesto sobre la mesa nada. Cuando uno va a hablar tiene que saber de qué va a hablar y qué es lo que se va a negociar. Cuando uno va a hacerse fotos, pues lo que tiene son fotos bonitas y lo que tenemos en España fundamentalmente son titulares grandilocuentes y fotos. Sí, Alberto. Sí, yo creo que decía es una cuestión importantísima. Antes se podía dedicar, cuando todos nos vimos en el proceso de adquisición de la primera vivienda, un 30, un 40%. Hoy eso es impensable. Hoy realmente hoy tienen que dedicar los jóvenes hasta un 60 y un 70% de su renta, ¿no? Con lo cual esto está produciendo un doble efecto, ¿no? El incremento de la gente que está de alquiler, con la subida de los precios de alquiler, o por otro, lo tarde que abandonan el domicilio familiar, ¿no? Por lo tanto, yo creo que el tema de la vivienda es un problema estructural en el que no se ha abordado como la necesidad que tiene. Solamente hay ocurrencias en los periodos electorales. Pues habéis coincidido los dos en el diagnóstico. Solemos coincidir más de lo que parece. Bueno, que sepan que no presentarse a una cita médica puede conllevar una sanción. Por ejemplo, en Navarra, quienes no asistan o cancelen la citación 2 veces sin justificar, podrían ser penalizados. Saldrán del registro y encima perderán el derecho a la ley de garantías. Con esta medida se espera rebajar las listas de espera. La iniciativa francesa nos hace pensar cómo de responsables somos los españoles con las citas médicas. Me parece horrible que nos cueste 2 meses o 3 meses tener una cita y que luego no se presente la gente. Vamos cada uno por nuestro lado y que no nos preocupamos del otro y hay que pensar un poquito. Y es que el absentismo no es algo que nos caracterice. Según los datos del SACIL, aquí en Castilla y León solo el 3% de las personas no acude a su cita en atención primaria. Alrededor del 8% no asiste a su consulta en atención hospitalaria y el 5% no se presenta a las pruebas diagnósticas. Aunque no sean datos alarmantes, suponen un gran gasto económico para sanidad. Los medios públicos son de todos y entre todos debemos de responsabilizarnos y de cuidarlos. No somos conscientes del coste que tiene. Por eso es clave anular la cita si no vamos a acudir a ella. Es algo sencillo que podemos hacer con una llamada o a través de la aplicación. En España parece que la iniciativa francesa ni siquiera se baraja. La ministra de Sanidad no apuesta por ella, aunque hace años, en 2004, Cataluña planteó algo similar, cobrar 1 euro por visita médica, pero el gobierno rechazó la propuesta y aquella idea se quedó en el tintero. Pues la pregunta para la mesa es clara, Carlos. Esta medida, en el caso de implantarse a nivel global en nuestro país, que de momento parece que no, solamente la Comunidad de Navarra están en ello, ¿es efectiva? Para mí lo primero que hay que mirar son los motivos. O sea, cuando uno le citan con 8 meses de antelación, las probabilidades de que cuando llegue la cita, dependiendo del perfil de la persona, no vaya porque no es consciente de que tiene la cita es muy alta. Entonces, la mejor forma de mentir es dar datos sin analizar. Me gustaría saber de este 8% de citas diagnósticas, cuántas de ellas fueron citados con una antelación superior a 6 meses. Porque yo le aseguro a cualquiera que si la cita médica es de una fecha próxima, no se le olvida a nadie, pero desde luego a una persona de 70 años que no tiene seguimiento, que se le olvida tomar las pastillas, si le citan con 9 meses de decalaje, pues no. Y después, en muchas ocasiones es muy difícil cancelar una cita porque no le cogen el teléfono, y los medios tecnológicos para parte de la población sí que están disponibles, pero para mucha parte de la población no. Entonces yo creo que la mejor forma de mentir es dar números, y yo me dedico a ello,
pero si esos números se analizaran es posible que se puedan poner medidas muy efectivas para que no ocurra. Yo soy partidario de que se pague una cantidad testimonial por acudir a las citas médicas, para que todos seamos conscientes de que no es que sea gratis, es que no lo paga el usuario, pero desde luego la sanidad española no es gratis. El típico copago, ¿no? Que bueno, dicen, no es un copago, que uno pague €1 es ridículo frente al coste que tiene, pero a uno le hace mucho más consciente, o sea, siempre que uno realiza un esfuerzo, aunque sea pequeño, es mucho más consciente del valor que tienen las cosas que cuando uno bueno, pues cree que es gratis y que esto es un derecho que no se puede perder, pues uno lo valora mucho menos. Bueno, pues yo coincido también en el planteamiento inicial, teniendo en cuenta la duración de las citas, que pueden ser a veces de 6 o 8 meses, si la enfermedad era leve, lo más seguro es que se haya curado o se haya autocurado, y si era grave habrá fallecido. Por lo tanto, hay un elemento casi natural de que ese tanto por ciento se cubra por curación o por fallecimiento. Pero una vez que tienes la cita, yo he oído muchos comentarios, bueno, ya no me hace falta, pero bueno, basta que eso voy a ir. Por lo tanto, estamos haciendo también un uso indebido. En cualquier caso, yo creo que es un ejercicio, tal como está en nuestro sistema sanitario y la tardanza de la atención, es un tema de seriedad, es un tema de solidaridad, que si tengo una cita, asista a la misma, o en su caso comunique que no voy a asistir porque me he curado, o que sea un familiar en el caso que haya habido otra desgracia, porque ya te digo, no es propio que para las citas tengan esa duración, porque las enfermedades no se quedan ahí como flotando esperando que llegue la cita, ¿no? Sino que evolucionan, y tanto en un caso como en otro pues son tardías, y hay que buscar una solución a ese problema. Pues de un tema polémico a otro que también lo es, porque el presidente de la patronal, Antonio Garamendi, ha propuesto que los trabajadores percibamos el total bruto de la nómina y que luego seamos nosotros los que paguemos las cotizaciones a la Seguridad Social. Es decir, que ya no sea la empresa la que haga esa gestión. Esto ha supuesto un nuevo choque de la vicepresidenta Yolanda Díaz con Garamendi, que le ha dicho que represente con dignidad el cargo que ostenta. Vamos, que no le ha dado mucha credibilidad a esto, Alberto. Pues a mí no me parece que esté desacertado la idea de Garamendi, porque hoy, casualmente hoy, he mirado un trabajador que cobra 1.800 euros netos en su nómina, en realidad la empresa está pagando 3.000, porque tiene 1.200 que va a tener que dar de esos 3.000 a la Seguridad Social, la Hacienda por las retenciones y otra serie de cotizaciones. Por lo tanto, además del sueldo del trabajador, otros 2/3 se tienen que aportar. ¿Cuál es la aportación realmente a ese puesto de trabajo por la empresa? 3.000. ¿Qué es lo que percibe el trabajador? 1.800. Yo creo que hay que tomar conciencia de este dato para que también podamos exigir a las administraciones públicas la responsabilidad en la administración de los fondos públicos, porque siempre hablamos que para que haya más recursos tiene que haber más impuestos, pero también debe haber una gestión más eficiente, porque el dato es tremendo. Una empresa paga 3.000 euros, del que solo le llegan al trabajador 1.800, debiendo dar los otros 1.200 a organismos públicos. Bueno, muchas empresas ya te ponen al final de la nómina el coste para la empresa, ¿no? Por eso lo he visto hoy. Sí. Bueno, yo creo que es un brindis al sol, pero bueno, alguien podría pensar que todos aquellos que fallecen antes de cobrar la pensión pues podrían decidir no pagarla, que es el modelo de Estados Unidos o de otros lugares donde las pensiones, no voy a decir que sean voluntarias, pero desde luego se cubren con otro tipo de seguros. A mí me parece que lo de tener un comportamiento digno se lo podría aplicar también la ministra, no solo proponerse a los demás, pero vamos, a mí me parece que no deja de ser parte del teatrillo, no tiene ningún sentido. Creo que en España funcionan las cosas gracias al compromiso de todos, y entre ese compromiso de todos están los empresarios, que lo llevan haciendo desde luego al menos desde el año 82 con el cambio al impuesto sobre la renta y las cotizaciones desde los años 60, por lo tanto es parte del rifirrafe político, y yo creo que esto no le beneficia a nadie. Desde luego lo que sí que es cierto es que todos tienen que ser conscientes. Yo creo que a coste de empresa
Desde luego, el trabajador cobra menos del 50% siempre. Hay que pensar que las cotizaciones están entre el 37 y el 45% y bueno, tener menos de un 8% de retención es complicado, o sea que yo creo que en ese salario que ha comentado Alberto todavía el coste de empresa sería un poco superior, el coste de empresa, no solo el coste del trabajador. Bien, pues una última cuestión, porque hoy es el Día Mundial del Parkinson y les contamos que los síntomas mejoran practicando tenis de mesa. Dan fe de ello los usuarios de la Asociación Parkinson Burgos, que han hecho de las palas sus mejores aliadas para hacer frente a esta enfermedad. José Luis tenía 64 años y estaba a punto de jubilarse cuando el Parkinson llegó a su vida. Temblores, problemas de movilidad y un cambio en su escritura que hicieron que dejase de ser la misma persona. Te cambia mucho la vida en todos los sentidos, la forma de comer, la forma de planificar un poco tu vida, de ciertas cosas, excursiones. Una enfermedad que no tiene cura, pero la medicación y el deporte son imprescindibles para poder estabilizarla. José Luis conoció el tenis de mesa hace un año, un juego que se ha convertido en su mejor terapia. Esto es una forma de relajarse, de olvidarse de los temas, de la enfermedad. Es la apuesta de la Asociación de Parkinson Burgos, que junto con el Club de Tenis de Mesa de la ciudad han acercado este deporte a los afectados, una práctica que aporta grandes beneficios físicos y mentales. Convertir el ejercicio en un juego cambia la forma de tomarse el movimiento y les aporta una agilidad, una movilidad que en otros momentos no tienen. Tal ha sido el éxito de las palas que 3 usuarios de la asociación están hoy representando a Burgos en el primer campeonato nacional para personas con esta enfermedad, y traigan alguna medalla o no. Vuestro día, el Día Mundial del Parkinson, entonces pues bueno, con 50 personas que como vosotros con mucha ilusión van allí, pues pasamos un buen día de tenis de mesa y evidentemente, si podemos, a ganar. La ilusión y las ganas de divertirse seguro que son las protagonistas en este día. Pues tenemos que finalizar ya agradeciendo la presencia una semana más a Alberto Gómez Barahona. Muchísimas gracias, buenas noches. Y a Carlos Alonso de Linaje, lo mismo, hasta la próxima. Nos marchamos, pero antes, ¿qué nos espera mañana viernes en cuanto al tiempo? Pues tendremos una jornada de sol muy luminosa, cielos despejados, no habrá viento y temperaturas más altas que las de hoy. Vamos, que mañana va a ser un día más típico de junio. Descansen, hasta mañana, adiós.